Qué lindo es estar en la casa del Señor, qué lindo. Si bien tenemos que cultivar una vida de adoración y de comunión con el Señor permanente, una vida personal de comunión con el Señor, pero qué lindo es cuando unimos nuestra voz, nuestros corazones y adoramos juntos. ¿Cierto, Marta? ¿Cuánto se necesita esto? Uno sabe que el Señor está con nosotros siempre, pero encontrarnos con nuestros hermanos para darle gloria a su nombre, qué lindo que nos vivifica, ¿cierto? Nos hace tanto bien. Gloria al Señor. Estoy en deuda de la semana pasada, porque estábamos hablando la semana anterior que Jesús es el dador de la fe, el autor, el consumador, el que perfecciona nuestra fe, el que hace que nuestra vida sea transformada. Y quiero centrar mi atención en los convertidos. ¿Cuántos están convertidos? Gloria al Señor. Nuestra vida les pertenece al Señor. El convertido tiene su nombre escrito en el libro de la vida y tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de su corazón. Y la semana pasada hablábamos del que, simpatiza desde afuera y que solamente busca al Señor para recibir el favor, la ayuda. Que como se dice comúnmente, salir del paso. Pero no estamos hablando de salir del pozo. Se ha metido en enredos, la vida de pecado le llevó a grandes problemas y quiere que el Señor le ayude a superar el problema, pero no quiere salir del pecado. Ese es un simpatizante. Esta mañana corregimos una palabra muy común que se usa para estos casos, pero meditándolo dije, no es la palabra justa, la palabra convencido. Hemos hecho siempre la diferencia entre el convertido y el convencido. Pero si está convencido, tiene convicción. El simpatizante no tiene convicción. El simpatizante tiene una superficialidad en su fe, que lo único que quiere es que el Señor le solucione los problemas y ya está. Para nada convertido. Entonces, si hay alguna persona aquí esta noche que es un simpatizante en la vida de fe, le animo a convertirse. Le animo. Porque la salvación, el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro, la vida de comunión profunda con Dios se establece desde la conversión en adelante. ¿Se entiende? Mientras tanto uno queda allí simpatizante, dando vueltas alrededor, pero no se involucra con el Señor. Y lo que nos salva no es la simpatía, nos salva la fe y la conversión a Cristo. Entonces, quiero animarte para estar seguro. Y la razón de este mensaje tiene que ver con esto. El propósito de este mensaje es ayudarnos a descubrir dónde estamos en nuestra relación con el Señor. En su apunte tiene que corregir por ahí una palabrita, una I, cambiarla por una O. ¿Soy un simpatizante o soy un convertido? ¿Cómo me doy cuenta si soy un simpatizante o si soy un convertido? De pronto, la persona que está en la superficialidad de las cosas espirituales, al no entender más del Señor, piensa que está todo bien, que no tiene nada que cambiar, que por qué se va a convertir, qué tiene que ver eso de arrepentirse. Pero los convertidos tienen una dificultad o dos dificultades. Una de ellas somos los predicadores. Los predicadores los confrontamos a los hermanos con todos los cambios que tienen que experimentar en su vida. Y le voy a decir, el simpatizante cree que está todo bien, que no tiene nada que cambiar, que cambien los demás. Pero el convertido que está buscando mayores cambios en su vida, siente que la palabra lo confronta. Y quisiera que esta noche puedas sentir que la palabra te confronta para confirmarte. ¿Se entiende? Porque el que quiere amedrentarte y hacerte sentir lejos y hacerte sentir que no perteneces al Señor es el diablo.
hable por la boca de quien hable. Y yo no quiero que el diablo hable por mi boca. No quiero apagar tu fe, la quiero cultivar. Quiero que te sientas confirmado en el Señor y listo para mayores cambios. Esto es lo que distingue a uno de otro. La conversión trae aparejado cambios profundos en la vida de las personas, como el personaje que vamos a ver en la lectura bíblica, Zaqueo. Un cambio repentino, fuerte, total en su vida. Y la conversión trae aparejada cambios, porque la conversión no es simpatía, la conversión abre las puertas a la transformación. Entonces es lo que quiero compartir contigo, porque todos los convertidos, tengamos los años que tengamos de convertidos, todos estamos en un permanente proceso de transformación. Convertidos, salvos, pertenecemos al Señor, nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, el Espíritu de Dios está en nosotros y se inició cambios y cambios y cambios, porque el modelo de Dios para nosotros es Cristo Jesús. Qué bueno que cada día estás más parecido a Jesús. Esto significa que hay cambios, que hay cambios. Si no te interesan los cambios, pues esta noche quiero que te interesen. Que puedas distinguir dónde estamos parados. ¿Eres un simpatizante? Tengo que decirte, en la venida del Señor se define la cosa. Y no quisiera llegar tarde. La simpatía no nos salva, pero sí la fe y la conversión, ¿verdad? En la venida del Señor, el Señor vendrá a buscar su iglesia, pasará sobre la tierra como un gran imán, y la iglesia se va con Cristo, y la iglesia la componen los convertidos. Entonces no quisiera que el día de la venida del Señor se te desaparezcan todos los que están a tu lado, y te preguntes, ¿y qué pasó conmigo? Nadie me advirtió. Por eso estoy acá, para advertirte. No seas solo un simpatizante, que seas un convertido. Porque se define el aspecto de salvación, de vida eterna, de transformación, de llenura del Espíritu. Entonces, quisiera, aunque tratamos de ser amables, cortés con todos, no somos... por lo menos quien le habla no es un predicador cañero que vive acusando, pero quiero por favor que te examines a ti mismo, porque cuando venga el Señor yo me voy con Él y te quiero encontrar yéndote conmigo. ¿Entiende? Quiero encontrar que también vengas a su gloria. Entonces el desafío es descubrir dónde estoy parado. ¿Soy un simpatizante? ¿Estoy abrazado a una vida de superficialidad? ¿O tengo mi corazón comprometido con Cristo? Entonces estos cambios, o estas cosas que hacen la gran diferencia, eso se llama nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el ser simpatizante nos salva. Porque hay que nacer de nuevo para ser salvo. Y el nuevo nacimiento es justamente la conversión. Jesús se lo explica a un hombre que pasa casi desapercibido en nuestro conocimiento bíblico, pasa casi desapercibido. Sin embargo, es una persona muy, muy, muy singular, que es un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un jefe religioso, un líder religioso en los días de Jesús. Y Nicodemo fue un simpatizante al principio. Observaba, miraba de lejos. Por su conocimiento profundo en la historia bíblica, él observaba que las cosas que pasaban en Jesús y a través de Jesús eran evidencias que este no era un hombre común. Y su simpatía concluyó el día de su conversión. Buscó a Jesús y dijo: vengo a hablar contigo porque me doy cuenta que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y tiene una apertura. Y entonces Jesús le explica el nuevo nacimiento y le dice: te es necesario nacer de nuevo.
Nicodemo, sos un líder religioso con toda una historia, con todo un conocimiento, un doctorado en teología y todo, pero si no naces de nuevo, eso no te lleva al cielo. Entonces le dice a Nicodemo, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo es? Y Jesús le explica que tiene que creer en Jesús como el Salvador. Él era un simpatizante, pero desde que decidió creer en Cristo fue un convertido. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia? Entonces Jesús le explica el nuevo nacimiento y sabe que llegó a ser un hombre tan singular en las Escrituras, tan singular que justamente el versículo más conocido y predicado en el ámbito cristiano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras de Jesús le fueron dichas a Nicodemo. El primer hombre que escucha esas palabras, Juan las escribe, el apóstol Juan las escribe, porque Juan se levantó para acompañar a Jesús, para atender a ese hombre, pero ¿sabe cómo lo recordó Juan? Cuando yo se lo digo, usted se va a acordar que ya se lo dije muchas veces. Juan era el tipo que vino de noche, porque Nicodemo, vaya a saber a qué distancia viviría, cómo habría sido la inquietud en su corazón que dijo, yo hoy no me voy a dormir si yo no busco un encuentro con Jesús. Lo he observado desde hace tanto tiempo, lo vengo observando, yo hoy no me quedo sin ver a Jesús, quién sabe los kilómetros que caminó. O se levantó en la noche y fue de noche a donde estaba Jesús. Y para Juan es ese molesto que viene de noche. Y cada vez que Juan habló de Nicodemo, ¿sabe cómo lo identificó? El que vino de noche. Se ve que le interrumpió el sueño a Juancito y Juancito no se la perdonó. Siempre que Juan mencionó a Nicodemo, dijo el que vino de noche. Pero de algún modo la inquietud que estaba en ese hombre lo trajo a Jesús y Jesús consideró que ese hombre era digno de una revelación tal. Mire, recién convertido y recibe una revelación. El Evangelio, tal como es, que Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna, esa revelación así en tan pocas palabras, ¡pum!, le fue dada a Nicodemo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay conversión hay iluminación. Comienza a haber entendimiento de las cosas espirituales. Antes uno es un observador de las cosas que pasan, pero ahora es un participante de las cosas que pasan. Y entonces, este hombre llamado Nicodemo, lo encontramos mencionado muy poquitas veces en el resto de las Escrituras, y una de ellas es cuando Jesús es crucificado y es puesto en el sepulcro. Había que mantenerse a cierta distancia por la persecución que se había desatado, que ni siquiera los que quedaron de los 12, que ya a esa altura eran 11, ninguno se arriesgó a venir, pero el que apareció en el sepulcro de Jesús para honrar el cuerpo de Jesús fue Nicodemo. Un hombre que había ya superado todos los prejuicios religiosos, con una convicción en su corazón, aparece en el sepulcro de Jesús para honrar su cuerpo, conforme a las costumbres que era llevar ungüentos aromáticos. Entonces se juega, no le importa que lo miren, que lo juzguen, que lo critiquen, no le importa que los demás religiosos lo hicieran a un lado. ¿Por qué tiene tal actitud de valentía y de consagración? Estaba convertido. Un simpatizante huye ante el menor problema, pero un convertido no lo moves así nomás. Está plantado en la roca. Entonces, en las cuestiones de la flojera espiritual, y hermano, me agarró el bajón, el viento me lleva de acá para allá, de pronto tiene que ver con que, querido simpatizante, no te convertiste todavía, pero cuando te convertís tu vida se arraiga en el Señor, la palabra empieza a hacerse luz en tu corazón y trae cambios tan importantes, cambios muy importantes. El personaje que vamos a mirar esta noche es Zaqueo, el que se trepó al árbol. Pero justo menciono dos que están ahí en una historia cómica. El predicador estaba predicando en una campaña y hablando de que Nicodemo se subió al árbol. Se le habían enredado las historias y en su vehemencia el predicador hablaba de que Nicodemo se subió al árbol y que Nicodemo... Entonces un ayudante al lado de la plataforma le gritó, ¡Zaqueo!
Y entonces se dio cuenta lo que estaba diciendo. Dice, y el Señor pasó junto al árbol y le dijo, Nicodemo, ¿qué haces en el lugar de Zaqueo? Así que si esta noche me lo confundo, usted me ayuda, ¿verdad? El que se subió al árbol no fue Nicodemo, fue Zaqueo. Capítulo 19 de Lucas. Yo escucho que hay un poquito de eco ahí, no los estoy aturdiendo, ¿no? ¿No? Si los aturdo, ustedes hacen así. Y si no se oye, ustedes hacen así. ¿Verdad? No quiero que te sientas aturdido, quiero que me escuches con comodidad. Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, preste atención a esto, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ya varios hermanos se recibieron el apodo de Zaqueo, y diga usted, a mucha honra. Tener algunos centímetros menos que otros de altura no me hace menos. Nicodemo fue grande en Cristo. Zaqueo fue grande en Cristo, ¿verdad? A causa de su estatura tuvo que buscar la ayuda de un árbol. Y corriendo delante subió a un árbol, preste atención, es un árbol sicómoro. Un árbol que ahora voy a explicar un poquito algunas de sus características. Se trepó al árbol para subir porque sabía Jesús iba a pasar por allí y él lo quería ver sí o sí. Evidentemente Zaqueo estaba dejando de ser un simpatizante. Se había iniciado el proceso de la conversión en él. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Voy a tu casa, muchacho. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al Señor, porque esto es lo que sucede cuando uno recibe a Cristo, está gozoso, tiene alegría en su corazón. Si usted ha perdido la alegría de tener a Cristo, tiene que recibir a Cristo de nuevo y volver a tener el gozo de la salvación. Entonces, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Nadie lo quería, Zaqueo, ¿eh? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Dios bueno, danos luz esta noche para atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor bendito. Amén. Amén. Ahí andan juntos estos dos muchachos, Nicodemo y Zaqueo. Dos extremos. Uno era un líder religioso reconocido con toda una capacitación, con todo el honor de sus demás compañeros como líderes religiosos. Él observa a Jesús, deja de ser un simpatizante para ir al encuentro de Cristo y convertirse. El otro extremo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Y escúcheme bien, no sea cosa que de aquí en más usted no quiera pagar los impuestos. El problema era otro. El problema era que los romanos ponían gente judía y le encomendaban la tarea de cobrar los impuestos. Y como la coima o el abuso existió siempre, esto es lo que hacían aquellos muchachos. Extorsionaban a la gente al cobrarle los impuestos. Jorge, hacía falta que vos estuvieras en ese tiempo para hacer justicia. Porque esto era la injusticia de extorsionar a la gente para quitarle más de lo que le tenían que cobrar. Así que, ¿quién iba a mirar con simpatía a Zaqueo? ¿Quién lo iba a mirar? Era un, ¿cómo se dice? Un abusador, un opresor. Un instrumento del mal para oprimir a los ciudadanos. Así que nadie quería ser amigo de Zaqueo. Por eso va la multitud, y observe esto, la multitud está alrededor de Jesús. La multitud está alrededor, pero no se habla de que la multitud se convierte. Quiere decir que la multitud eran lisa, llana y claramente simpatizantes.
estaban al lado y choluleando, ¿verdad? Si hubiera habido fotógrafos o cámaras, ellos habrían estado mostrando su mejor sonrisa al lado de Jesús. Estaban ahí choluleando. Ninguno de ellos había abierto su corazón. Pero este hombre, involucrado en el pecado, como se dice ahora, mal, estaba metido en el pozo profundo de esta perversidad. Y él había escuchado cosas acerca de Jesús y ahora, mire, está pasando por aquí. Viene por aquí y estaba a los altos Zaqueo, porque él era más bajito y la gente era más alta y no lo dejaba ver, y corre a un árbol sicómoro. ¿Tiene usted en su jardín un sicómoro? Yo le aseguro que si consigue la semilla no lo ponga en el jardín. Hace muchos años estuve leyendo acerca del sicómoro. El sicómoro es una higuera silvestre. Da como una especie de higos y abundante, pero es un árbol marañoso, difícil de trepar. Y la particularidad era que esos higos silvestres los comían los pobres. Era gratuito, cualquiera se trepaba a un sicómoro, se bajaba unos cuantos higos y ya tenía algo de alimento. Evidentemente no era el árbol para que se suba un rico. Los ricos no se subían al sicómoro. Pero cuando hay que buscar a Jesús, te olvidas hasta del estatus. Te olvidas hasta del renombre, te olvidas de la fama. Cuando hay que buscar a Jesús, buscas a Jesús. Bueno, aquí en Rosario, cuando llevo a la tía Norma y a Ivana, las acerco hasta su casa. En la cuadra anterior la tía Norma me dice: pastor, ese árbol es un sicómoro. Está por calle Forest, una media cuadra antes de llegar a calle Solís, así de la mano derecha. No vaya a tocar los higos de ese árbol, dale permiso al vecino, al dueño. Pero si pasa por allí, deténgase a mirar. Ese árbol se lo conoce como un sicómoro, marañoso, y está lleno de esos higos silvestres. Entonces, a un árbol como ese, quién sabe si era más grande o más chico, pero a un árbol como ese, con la dificultad que tenía, cómo se habrá ensuciado todo, con la savia del árbol. Me imagino que la ropa espléndida de ese hombre rico se le quedó enganchada entre las ramas, pero no importaba nada, él quería ver a Jesús. Había una decisión en su corazón, él quería ver a Jesús y Jesús lo quería ver a él. ¿A cuántos de la multitud Jesús le pudo haber dicho, voy a tu casa? ¿A cuántos? Pero le dice a ese hombre, porque voy a decirte algo, cuando hay un corazón abierto para buscar al Señor no se le pasa. ¿Sabías esto? Cuando abrís tu corazón para buscar al Señor no se le pasa desapercibido. Es como que sus antenas sagradas y gloriosas captan la onda del que lo está buscando, por decir en alguna manera ilustrativa, ¿verdad? Ahí arriba del árbol había un hombre, quién sabe, perdido entre las ramas, pero su corazón estaba abierto para Jesús. Y Jesús le dice, vamos, llegó el día, voy a tu casa. ¿Qué habría dicho usted si la persona perversa de su barrio se encuentra con Cristo? Usted diría, por fin se va a convertir. ¿Sabe qué hizo? La gente lo criticó. Criticó a Zaqueo y criticó a Jesús. Pero Zaqueo se convierte y su vida cambia y se pone en pie y enfrenta la situación y le dice, Señor, si en algo defraudé a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres y al que defraudé. Y una vez mirando este pasaje decía, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría para darle la mitad a los pobres y con la otra mitad devolver cuadruplicado todo lo que se había llevado de más? ¿Cuánto tendría? Evidentemente tendría mucho Zaqueo. Pero allí está, no se abrazó a lo mucho que tenía, sino que se abrazó a su fe en Cristo Jesús. Evidentemente, Zaqueo se convirtió. Evidentemente. Mire qué tan influyente es la vida de un convertido, que ya pasaron más de 2000 años y el ejemplo
la experiencia de Zaqueo sigue hablando y desafiando a la gente a dejar todo lo malo y convertirse a Cristo de verdad. Mire cuánto su ejemplo sigue hablando a través del tiempo. Entonces, esta noche quiero hablarte de lo que distingue a un convertido. Un convertido evidentemente no es un convencido. Un convertido va más allá. Un convertido reconoce sus pecados y está arrepentido de sus pecados. Hace muchos años nos quedó una anécdota, hace mucho. La mayoría de ustedes no habían nacido todavía. Nos visitó un pastor y trajo con él algunos hermanos convertidos en su ministerio. Y estos hermanos que estaban empezando a conocer al Señor, habían estado muy involucrados en una vida de muchísima perversidad, y uno de ellos pasó y contó su testimonio, todas las fechorías en las que habían dado, y cada vez estaba así como más orgulloso. Le faltó decir qué tiempos aquellos. Y fue la lectura de todos los que estábamos escuchando el testimonio. En ningún momento lo vimos quebrantado con humildad y decir: hermanos, el Señor me sacó de ese pozo. En el mundo se llama chapa. En algunos ámbitos, el que ha hecho el delito más grande, a ese los delincuentes lo respetan, porque es el apóstol de los delincuentes. Entonces se llama chapa. Cuentan las cosas grandes que han hecho, los logros, todas las basuras que cometieron en su vida, y lo cuentan con orgullo. Pero un convertido, cuando lo cuenta, es con arrepentimiento y dice: Dios tenga misericordia de mí y me limpie de todo aquello. Y ha sido su gracia conmigo, su sangre me limpió de mis pecados. Hay un arrepentimiento. Entonces, una característica muy clara en la vida de un convertido: no cuenta hazañas, reconoce sus pecados con arrepentimiento. Entonces te pregunto, cuando vos te acordás de tu vida sin Cristo, ¿te sentís arrepentido o decís: aquello era vida? ¿Qué tiempos aquellos, hermano? Cada vez que uno se acuerda del pozo de pecado en el que estaba, más agradecido está al Señor y más humillado delante de Él. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido. Entonces, hay una diferencia cuando un convertido está contando lo que pasó en su vida. Clamé y el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la peña. Qué bueno es el Señor, que aunque haya estado en lo más profundo del pozo del pecado, Él me ha redimido. Un convertido te lo cuenta con esa vivencia, arrepentido del pecado. Hay diferencia con un convertido. Por eso es que el simpatizante y el convertido tienen diferencias. La fundamental es que el convertido tiene su nombre anotado en el libro de la vida y tiene el Espíritu de Dios dentro de él, aunque todavía tenga muchísimo para cambiar. Y de eso quiero que hablemos un momento, porque una característica en el convertido que tiene las convicciones de la fe, decisión de mayores cambios en su vida. Mayores cambios. Yo estoy seguro, el Señor me sacó de una vida de pecado, de corrupción, llevado por las narices por el diablo para donde fuera. Me rescató de esa vida. Pero quiero seguir cambiando para gloria de su nombre. Esta es la convicción de un convertido. Entonces voy a ilustrarlo de esta manera. Suponga que usted compró una casa, ¿verdad? La oración de muchos se vio respondida, compró la casa. Cuando llega para tomar la posesión, ya ahora están los papeles a su nombre. Evidentemente, si alguien preguntara quién es el propietario, acá está el propietario. ¿Cierto, Jorge? Ese día llega. Y abrís el portón del garaje para entrar y hay un pozo en el garaje. ¿Qué es lo primero que decís?
Bueno, voy a hacer una marca con una tiza, ahí no hay que pisar. ¿Qué dice usted si toma posesión de un lugar y hay un pozo ahí? ¿Qué dice? Esto no va a quedar así, esto lo voy a arreglar. Esto lo voy a arreglar. Ya está viviendo en la casa y se va a dar una ducha y se le inunda el baño. Entonces, ¿qué dice? Bueno, es así, hay que acostumbrarse. Porque entre las corrientes de pensamiento actual es que si algo tiene que cambiar, tenés que cambiar vos, no tiene que cambiar lo otro. Así que bueno, hay que comprarse un par de botas cuando se va a bañar, lleva la toalla y las botas porque el baño se inunda. ¿Acepta que el baño se le inunde? No, esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Entonces va descubriendo las cosas que hay que cambiar y se dispone a cambiarlas, ¿cierto? Resulta que cuando arregla el pozo del garaje, descubre que estaba aplastado el caño del desagüe y por eso el baño no desaguaba. Entonces, ¿qué sucede en la vida del convertido? Cuando empieza a arreglar un área de su vida, se empiezan a poner en orden las demás áreas. Se empiezan a poner en orden las demás áreas. Oramos por la economía y clamamos y hacemos oración y ayuno, pero no puede permanecer en ningún trabajo porque no tiene el temperamento para dejarse corregir. Pero cuando ha cambiado su temperamento, ahora tiene trabajo estable y tiene trabajo firme. Cuando se arregla un problema, se empiezan a arreglar los demás también. ¿Está? ¿Se entiende? Y un convertido busca ese cambio progresivo. ¿Por qué insisto con esto? Porque los convertidos sinceros, muy sinceros, son los que tienen en cuenta todas las cosas que tienen que cambiar en su vida. El simpatizante dice que cambien los demás. El convertido dice, cambia, Señor, cambia mi vida. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar? Quiero decirte que estás en muy buen camino. Quiero decirte que estás en lo justo. Quiero decirte que has puesto tu vida en la mano de aquel que es el autor de la fe. Te va a dar la fe para creer y te va a dar la fe para cambiar y te va a dar la fe para servir y te va a dar la fe para seguirlo. Estás en buen camino. Gloria a Dios. No hay que quedarse con lo que está mal. Así como le va a hacer una marca, una decisión, ese pozo del garaje, esto lo voy a arreglar. Ese baño que se inunda, esto lo voy a arreglar. Así con todas las cosas que vamos encontrando en nuestra vida, que hay que cambiar. ¿Cómo puede ser un día estoy volando en las nubes, en el gozo del Señor, al otro día no sé si estoy convertido? Todas esas cosas que son normales, que son como propias del ser humano. Entonces no estoy acá para juzgarte, no estoy aquí para amedrentarte, estoy aquí para decirte, seguí con los cambios que el Señor está haciendo en ti, que no se detengan, que no se detengan. Hay cambios que necesitan mayor arrepentimiento, hay cambios que necesitan confesión de pecados, hay cambios que, todo cambio, todo pecado necesita renunciamiento. Mientras uno siga amando el pecado, no va a lograr los cambios. Pero cuando hay un renunciamiento, entonces viene la libertad gloriosa que el Señor le da a sus hijos. Y un convertido ama al Señor, no ama el pecado. A un convertido le preocupa ofender al Señor. A un convertido le preocupa herir a alguien. Entonces esas cosas están sucediendo dentro tuyo, que ese cambio no se frene, que no se detenga. Amén. Qué lindo es honrar al Señor y experimentar su crecimiento. ¿Cuántos han descubierto que cuando se convirtieron estaban llenos de un entusiasmo? Pero fue pasando el tiempo y el entusiasmo se aplacó, pero ahora su fe es más sólida. Es decir, ya no hay mucha espuma, ahora lo que hay es auténtico. Las emociones se aplacaron, pero las convicciones no. Y lo que trae cambios es convicciones. Por eso no quise usar la palabra convencido, porque convencimiento está hablando de convicciones. Usé la palabra simpatizante, porque el convencido tiene convicciones, está en proceso de transformación.
Y ese proceso de transformación, quiero aclararte, va a continuar hasta que el Señor venga. Va a ir creciendo, creciendo. Cada vez serás más cuidadoso contigo mismo. Entonces el convertido se interesa por honrar al Señor. Se interesa por honrar su nombre. Se interesa por no lastimar a sus semejantes. Se interesa por las cosas espirituales. Se interesa por las cosas del Señor. Esta mañana el pastor Matías estuvo hablando de, en el momento de la ofrenda, haciendo un desafío de crecer en cuanto a la experiencia, de entender que Dios es el dueño de todo. Y un convertido se va dando cuenta que Dios es el dueño de todo. Que por más que uno quiera no puede fabricar el aire para respirar, que por más que uno quiera no puede crear la luz solar, y si Dios le aprieta el botoncito y lo apaga el sol, ¡chao! Entonces un convertido comienza a entender la soberanía del Dios eterno y está dispuesto a amarlo y a seguirle y a obedecerle y a buscar mayores cambios. Mayores cambios. Qué lindo es que el Señor nos haya asistido, nos haya transformado, nos haya cambiado la vida, nos haya guardado de atrocidades. Tenemos que decir, he sido guardado por su gracia. Estoy tratando de abreviar un poquito lo que voy a contarles, pero te cambia el carácter, te transforma. Entonces empezamos a encontrar con corrientes de pensamiento que han sido de toda la historia, pero parecieran ser más actuales que nunca. Yo soy como soy, y al que le gusta bien y al que no le gusta también. Yo soy así y me tienen que aceptar. Y entonces un convertido empieza a mirar que para ser como Cristo tiene mucho que cambiar. ¿Y qué hace? No se resigna. Busca ser transformado, busca ser cambiado. Aunque esos cambios a veces pueden llevar tiempo. A algunos llevan más tiempo que otros. Pero cuando hay un corazón arrepentido, el cambio se produce. Y quiero contarte y hablarte de estas cosas para que no te amedrentes. Los convertidos muy sinceros están preocupados por las cosas que en su vida no han logrado cambiar todavía. Pero estoy aquí para decirte que en un corazón convertido llega la gracia del Señor para ser transformados, para ser cambiados. Amén. Les contaba esta mañana a los hermanos algo que de la historia me conocen la mayoría de los que me han escuchado ya por años. Que por esas cosas que suceden en la vida de las personas, era una especie como de renegado infantil. No era mal pibe, pero era bastante renegado. No lo va a creer usted, pero yo era tartamudo, muy tartamudo cuando era chiquito. Cuando estaba tranquilo podía decir 5 palabras seguidas, cuando me ponía nervioso ni 2 me salían. Y cuando hago el tartamudo no estoy imitando a nadie, me estoy acordando cómo yo era. Y entonces, ¿qué hacen los demás cuando descubren un defecto tuyo? Se divierten contigo. Y a algunos les gustaba hacerme poner nervioso y divertirse como yo tartamudeaba. Y para lo único que no tartamudeaba, para insultarlo. Esas me salían enteras. Mi mamá fue una mujer muy observadora y yo creo que había una gracia muy particular de Dios sobre ella. Un día se da cuenta, evidentemente seguramente mamá habría estado orando. Había un chiste muy común en mi familia. Yo soy el número 7 en casa y siempre lo aclaro, yo tengo 3 hermanas mujeres más que yo, mayores que yo, no soy el 7º varón seguido, así que no aúllo en las noches, no me convierto en lobizón, no me tenga miedo, no soy peligroso. Y bueno, era el chiste en casa, porque fui el primero que nace en una clínica. Los 6 mayores nacieron en casa con el acompañamiento de una partera. Y tanto se hablaba que en las clínicas robaban los chicos y todo eso, que el chiste en casa era que mamá había tenido una nena hermosa y la señora que estaba al lado cuando se fue se llevó la nena y dejó esto.
Y mamá tuvo misericordia y para no volver a casa con las manos vacías se trajo esto que había quedado ahí. Y ese chiste iba como impactando en el concepto de identidad. Y un día Dios le abrió los ojos a mi mamá y ese día se terminó para siempre el chiste. Se terminó para siempre. Pero lo otro no era chiste. Por cualquier cosa, nunca había aprendido el abecedario ni yendo a la escuela, pero todas las malas palabras sí las sabía. Y a veces cobraba. Y cuando venían visitas a casa me advertían: no te vas a zafar porque cobras. Y no, ni las amenazas podían. Entonces mis padres comenzaron a buscar al Señor y me enseñaron a orar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Y todos los días, y cuando decía algo indebido, mi mamá me decía: vení acá, ¿qué estás orando vos? ¿Qué estás pidiéndole al Señor? Vamos a hacer de nuevo la oración. Señor, crea en mí un corazón. Todos los días, 20 veces repetía la oración. Pasó el tiempo, no era un pibe malo, simplemente era una especie de iracundo juvenil. Y cuando me convierto, entrego mi vida a Cristo, y yo quiero adorar al Señor, y leo el libro de Santiago, que no puede salir de una misma abertura agua dulce y agua amarga, de una misma fuente no puede salir bendición y maldición, y la palabra del Señor comienza a confrontarme, y yo decía: Señor, cambia mi vida, pero íbamos a jugar al fútbol con los pibes de la iglesia y todos se daban cuenta que yo era el último convertido. Todos se daban cuenta de mí. Y llevó un tiempito, hasta que un día en el altar, y no voy a olvidar nunca, cuando el Espíritu Santo me tomó y limpió mis labios. Entonces, ¿qué quiero decirte esta noche? Seguir luchando con eso que tenés que dejar. No te resignes. Que sea tu motivo de oración, que sea tu búsqueda de cambio, porque mi forma de ser ofende al Señor, mi forma de hablar lastima a los míos. No puede ser que sea así. Entonces, cuando hay esa búsqueda, eso significa que estás convertido. Y la oración de los convertidos, te aseguro que llega al trono del Señor. Y pronto resolvés esa situación. Ya sea ese tipo de mal hábito, de malas costumbres o lo que fuese, nunca te justifiques. Dios no perdona el pecado ajeno, perdona el tuyo. Ah, yo soy así porque tiene la culpa aquel y el otro y la historia, porque yo soy un herido de la historia. Y nos lavamos las manos y Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. La sangre de Cristo limpia pecados. Y aquel que se humilla dice: Señor, me diste salvación, tu espíritu está en mí, yo no quiero ofenderte, Señor. Su gracia vendrá sobre ti y te transformará. Gracias a Dios por todos los cambios vividos hasta ahora, pero no te resignes a quedar así, porque nuestro modelo no es para nada el ámbito social en el que vivimos. Nuestro modelo ni siquiera es el hermano más consagrado que conozcamos. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Nuestro modelo es el Señor y vamos hacia allí. Entonces buscamos la transformación. El simpatizante mira de lejos, pero el convertido se involucra bien de cerca. Le contaba esta mañana a los hermanos que todavía conservo la primera Biblia que tuve después de convertirme. Y a veces la miro, está toda así despeluchada, se imagina 45 años atrás, gastadita, pero la conservo. Y sé cada tanto mirar los versículos que yo tenía marcado en esa Biblia. Y muchas veces me río y otras veces me arrepiento. Porque ¿sabe para qué marcaba yo versículos? Para sacudirle al que tuviera más cerca. A los demás pibes de la iglesia, a los compañeros de música, donde había algún creyente. ¿Qué aprende uno que no ha sido transformado? Aprende a apretar a los demás. Pero cuando vas creciendo en el Señor, aprendes a humillarte y a decir: el que tiene que cambiar soy yo. Cámbiame, Señor, a mí. Entonces ahí están los versículos que yo marcaba en la Biblia, y me acuerdo bien hasta para quién lo marqué.
Lo que fui descubriendo a través de los años, que yo los necesitaba a todos, que me hacían falta a mí, todos esos pasajes que marqué. Entonces, quiero animarte a emprender cambios, porque nuestro modelo es Cristo. El convertido quiere honrar al Señor, el convertido testifica de Cristo, cuenta lo que el Señor ha hecho en su vida. Recién estábamos con el pastor Nievas y justo me contaba de uno de sus ayudantes, uno de sus colaboradores que trabaja con él, y el día viernes él estaba trabajando y yo le pregunté: ¿cuánto hace que conoces al Señor? Y el muchacho comenzó a contarme su experiencia con Cristo, la transformación que experimentó en su vida, y fluye algo cuando un convertido te cuenta cómo el Señor lo hizo libre, cómo el Señor lo transformó. Fluye una convicción, una gratitud para con el Señor. El convertido testifica que está en Cristo y lo que el Señor ha hecho en él. Es participante, es protagonista de esa gloria de la que fuimos arrancados en el Edén. Porque en el Edén fuimos arrancados de la gloria del Señor, destituidos. Pero en Cristo Jesús fuimos constituidos herederos de esa gloria y comenzamos a participar de esa gloria. Y eso no lo vive el simpatizante, eso lo vive el convertido. Entonces, si hubiera esta noche aquí alguien que descubre a esta altura de su vida que es solo un simpatizante, dé un pasito más, conviértase, por favor. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, yo me voy y quiero que vos también te vengas conmigo. Y si estás convertido, te animo, mi hermano, estás justo en el lugar donde hay que estar, en Cristo Jesús, para mayores cambios, para mayores cambios, para mayores cambios. Amén. Gloria a Dios. La salvación había llegado a la casa de Zaqueo, y esto es lo que Jesús testifica. Había evidencias claras de una conversión, un arrepentimiento del pecado, un restaurar lo que había hecho mal. En la vida de un convertido se declara lo que se llama tolerancia cero con el mal. Tolerancia cero. Un poquito pecador, un poquito convertido. Un poquito amo al Señor, un poquito amo al diablo. Un poquito amo las cosas del Señor y un poquito amo las cosas del mundo. Qué difícil eso. Porque la vida tarde o temprano te va a hacer definir de una manera o de otra. Es mejor que te definas vos. Todo por Cristo. Con el mal, tolerancia cero. Si no cortás con el mal te puede cortar del camino del Señor. Un convertido está seguro de la salvación, de su vínculo con el Señor, de su relación con el Señor. Está lleno de paz y de fortaleza. ¿Sabes? Qué lindo es estar convertido. Qué lindo. En todo momento sabes que el Espíritu de Dios está gobernando tu vida. Quiero animarte, mi hermano, no te quedes ahí en el intermedio de la incertidumbre. Y al final yo no sé si tengo o no tengo al Señor. Mirá, si Cristo está reinando ahí adentro te vas a dar cuenta. Porque es incomparable. ¿Querés estar en pie? Nos ponemos en pie y alzamos nuestras manos al cielo. Y decimos: divino Señor, llévanos a mayores cambios en nuestra vida. Llévanos a mayores cambios, Señor.